Esparta. Probablemente hoy en día es difícil encontrar a alguien que no haya oído hablar de ella. Un legendario estado antiguo, cuna de guerreros brutales y duros, y de costumbres aún más severas. Los demás helenos admiraban la fuerza del ejército espartano y se maravillaban de la organización estatal de Esparta. Por ejemplo, Platón la tomó precisamente como modelo para su estado ideal. Pero, aún así, los demás griegos no se apresuraban a adoptar las costumbres espartanas, ya que incluso para aquella época tan dura les parecían demasiado inhumanas y crueles. Sin exagerar, se puede decir que Esparta no solo era el estado más fuerte, sino también el más extraño de la antigua Hélade. En su política coexistían la tendencia al aislamiento y el deseo de dominar a los pueblos vecinos. Y el poder militar se combinaba con el atraso cultural y económico. A lo largo de los siglos, alrededor de Esparta y sus legendarios guerreros han surgido muchos mitos y estereotipos. En este video les contaré cómo vivían realmente los guerreros más duros de la antigüedad, cuál era el secreto de su invencibilidad y por qué Esparta finalmente cayó en decadencia. También sabrán por qué hacían sufrir a los niños espartanos, de dónde viene la expresión lacónico y para qué alquilaban a las mujeres espartanas. Me llamo Semión y declaro inaugurada la sección Cómo vivían. Empezamos. La organización estatal. En Esparta funcionaba una típica dictadura militar, algo que ha ocurrido más de una vez en la historia mundial. Sin embargo, muchas de sus características pueden considerarse únicas. Todos los habitantes de la polis se dividían en varias clases sociales. A la cabeza del estado estaban los guerreros, ciudadanos plenos, que se llamaban a sí mismos espartiatas o homoioi. Eran relativamente pocos, pero precisamente ellos eran la verdadera aristocracia de la antigua Esparta. Más abajo. Debajo de los aristócratas se encontraba una clase que podría llamarse, de manera convencional, el pueblo llano. Incluía muchas categorías. Guerreros empobrecidos, antiguos esclavos que habían obtenido la libertad, extranjeros que vivían en Esparta, artesanos libres y no ciudadanos. Y en la base misma de la pirámide social estaban los esclavos y los ilotas, que no tenían ningún derecho en absoluto. Sin embargo, a diferencia de los esclavos en otras polis griegas, los ilotas no pertenecían a un dueño en particular, sino a toda la sociedad espartana. La situación de los ilotas en Esparta era extremadamente dura, ni siquiera se les consideraba personas. Cualquier guerrero podía matar a un ilota sin ninguna razón ni consecuencia. Además, una vez al año se organizaban las llamadas criptias, que en esencia eran una cacería de personas. Los jóvenes espartiatas se infiltraban en las aldeas de los ilotas para matar a alguno de ellos. Así, a los jóvenes guerreros espartanos se les enseñaba a no temerle a los asesinatos ni a la sangre. Para distinguirse de los demás habitantes de Esparta, los ilotas debían usar ropa especial y gorros hechos de piel de perro. Es comprensible que los ilotas odiaban ferozmente a sus amos y en cuanto tenían la oportunidad se rebelaban y organizaban levantamientos. Según el historiador griego antiguo Jenofonte, estaban dispuestos a devorar vivos a los espartanos. Una de las mayores rebeliones ocurrió después de un gran terremoto en Esparta. Reprimirla tomó varias décadas. Se puede decir que los ilotas representaban el principal peligro para Esparta. El máximo órgano de gobierno de Esparta era el Consejo de Ancianos. Era este consejo el que tomaba las decisiones más importantes para el Estado. También existía en Esparta una asamblea popular en la que podían participar todos los espartiatas varones mayores de 30 años. Sin embargo, en realidad no tenía poder, más bien era una cuestión de tradición. La asamblea popular solo se consideraba válida si estaba presente alguno de los ancianos. Y si no querían convocar la asamblea, simplemente no asistían a la reunión. Esparta también tenía sus propios reyes, en total 2, gobernaban conjuntamente. Por tradición, los reyes espartanos pertenecían a las dinastías de los Agíadas y los Euripóntidas. Sin embargo, no tenían poder real, más bien, probablemente eran jefes militares que lideraban al ejército en las campañas. Y también cumplían funciones de sacerdotes. Reformas de Licurgo. Es curioso que, al principio, Esparta se desarrollaba igual que las demás polis griegas.
Hasta el siglo VI, los espartanos disfrutaban usando cosas caras y bonitas, y los productos de los artesanos locales se distinguían por su excelente calidad. Todo cambió con las reformas de Licurgo, el legendario líder que ideó un conjunto de reglas sumamente estrictas para los espartanos. De hecho, fue él quien convirtió a Esparta en un enorme campamento militar. Gracias a estas innovaciones, los espartanos pudieron vencer a sus vecinos y expandir significativamente sus territorios. Con el tiempo, Esparta se convirtió en la principal potencia militar de la región, infundiendo terror a sus vecinos. Sin embargo, al mismo tiempo, el nivel de cultura material disminuyó drásticamente, y la propia Esparta adquirió esas características distintivas que la hicieron tan diferente de las demás ciudades griegas. La vida espartana se caracterizaba por su extrema severidad. No en vano, incluso hoy en día, llamamos espartanas a las condiciones modestas. Los espartanos estaban limitados literalmente en todo. Se creía que la riqueza y el lujo corrompían a los guerreros. En Esparta, la ciencia, la literatura y cualquier tipo de arte, excepto la música, estaban completamente prohibidos. Pero incluso la música se limitaba exclusivamente a marchas militares, y para que los espartanos no se corrompieran con costumbres extranjeras, se les prohibía viajar. Podían ver otras tierras solo durante las campañas en territorios extranjeros. Tampoco les gustaban los visitantes en Esparta, ya que los forasteros podían enseñar malas costumbres a los habitantes locales. En lugar de monedas pequeñas y ligeras, como usaba la gente normal, en Esparta se utilizaban pesados y oxidados trozos de hierro como dinero. Ese dinero no tenía circulación en otras tierras griegas. No se podían comprar productos extranjeros ni artículos de lujo con él. Por la misma razón, los barcos extranjeros no entraban en los puertos espartanos. Sin embargo, después de la introducción del dinero de hierro, también disminuyeron los crímenes. Incluso para una pequeña cantidad en esa moneda, era necesario destinar una bodega aparte. Intenta robar algo así. Por la misma razón, en la antigua Esparta prácticamente no existía la corrupción. Con ese peso de dinero, para dar un soborno, se necesitaba una carreta. A los espartanos se les prohibía poner sus nombres en las lápidas. Solo los guerreros y gobernantes más valientes podían contar con ese privilegio. Los hombres espartiatas se dedicaban exclusivamente a los asuntos militares. Cualquier otra actividad, ya fuera agricultura, artesanía o incluso el comercio, se consideraba sumamente humillante para ellos. En el ejército espartano existían las llamadas partidas. Grupos de guerreros que vivían, comían y luchaban juntos. Los espartanos creían que así se fomentaba el colectivismo. Cada joven guerrero debía unirse a alguna sicitia, y de lo contrario, se le rebajaba de estatus, se convertía en hipomeion. En traducción literal, alguien que ha caído. Pero para unirse al colectivo, el novato necesitaba la decisión unánime de todos los guerreros de la sicitia. Y aunque a una persona moderna muchas de las cosas que he contado le parecerán salvajes, las costumbres espartanas contribuían a la solidez del colectivo ciudadano. Ellas cortaban de raíz cualquier posibilidad de estratificación económica en la sociedad, lo que podría haber puesto en peligro su unidad. La legendaria sopa negra. En las películas históricas, los guerreros espartanos suelen aparecer como físico-culturistas brutales, lo cual difícilmente correspondía a la realidad. Cualquiera que haya ido al gimnasio sabe que para desarrollar una musculatura impresionante no basta solo con entrenar, también se necesita una buena alimentación. Y justamente en ese aspecto, los guerreros espartanos no estaban bien. El lujo en la comida no era bien visto. A cada guerrero se le asignaban al mes 3 cubetas y media de cebada, 2,5 kilos de queso, un poco más de 1 kilo de dátiles y muy poco dinero en efectivo para comprar carne y pescado. Los espartanos creían que la falta de comida ayudaba a fortalecer la disciplina y elevaba el espíritu de lucha de los soldados. El platillo más popular en Esparta era la sopa negra. No ha llegado hasta nosotros una receta exacta, pero todos los contemporáneos, sin excepción, lo describen como algo realmente asqueroso. Lo más probable es que este platillo incluyera sangre, queso, patas, lentejas, vinagre y sal. Hay una historia de que una vez un rey extranjero le pidió a un espartano prisionero que le preparara la sopa negra. Cuando el monarca probó el platillo, dijo: «Ahora entiendo por qué los espartanos no temen morir en batalla».
Es mejor dar la vida que comer algo así. En Esparta, el alcohol estaba completamente prohibido. Para mostrarles a los niños su influencia perjudicial, los dueños emborrachaban a propósito a sus esclavos con vino. La educación de los espartanos. Un papel importante en la formación de la famosa mentalidad espartana lo desempeñó un sistema educativo único, sin paralelo en la historia. A los futuros guerreros, a la edad de 7 años, los enviaban a campamentos militares, donde se les inculcaban intensamente cualidades masculinas. Los espartanos creían que cuanto más estricta fuera la educación del niño, mejor. No les daban ropa ni zapatos a los niños. Tenían que dormir en el suelo desnudo, poniendo sobre él juncos o paja que ellos mismos recogían. A los alumnos se les alimentaba de manera escasa, por eso el robo prosperaba en los campamentos. Por un lado se fomentaba, pero si atrapaban al niño, le esperaba un castigo severo. Se creía que así, en el futuro, el guerrero desarrollaría astucia e ingenio. El acoso y los abusos de los mayores hacia los menores eran algo común en esos campamentos. Una vez al año, los niños eran sometidos a una cruel flagelación en el altar de Artemisa. De esta manera brutal, se forjaba la firmeza de carácter de los futuros guerreros. Durante el castigo, el niño no debía emitir ningún sonido. A los espartanos se les enseñaba a leer y escribir, pero solo lo mínimo necesario. Se prestaba mucha más atención al desarrollo físico de los niños. El programa de entrenamiento incluía correr, lucha, gimnasia, natación, lanzamiento de jabalina y disco y entrenamientos con armas. Por lo general, la preparación del futuro guerrero se completaba a los 20 años, aunque hasta los 30 años permanecía en el cuartel, donde bajo la supervisión de los instructores continuaba aprendiendo el arte militar. Solo al alcanzar los 30 años, el espartano era considerado un ciudadano de pleno derecho. ¿Mataban a los recién nacidos en Esparta? Los espartanos mataban a los bebés débiles o enfermos. Este es quizás el mito más conocido y difundido sobre la antigua Esparta. Por primera vez aparece en las obras de Plutarco, el famoso historiador y filósofo de la antigua Grecia. Según él, si un niño tenía algún defecto físico, simplemente lo arrojaban a un barranco profundo llamado Apófetas, que se traduce como el lugar del rechazo. La mayoría de los historiadores modernos considera que la historia de Plutarco es una invención. En el lugar donde supuestamente ocurría este crimen no se han encontrado restos, y estamos hablando no de un caso aislado, sino de una práctica masiva y prolongada. En teoría, los arqueólogos deberían haber encontrado montones de huesos de niños en el fondo del barranco. Además, no existen otras fuentes que confirmen la costumbre de los espartanos de matar a sus propios bebés. Solo queda agregar que entre los antiguos griegos realmente existía la costumbre de matar a los niños enfermos. Es posible, o más probable, que en Esparta a los niños enfermos no los mataban, sino que simplemente los excluían del grupo de los espartiatas y los entregaban para ser criados en otras clases sociales. También se puede agregar que Plutarco vivió varios siglos después de los eventos descritos, por lo que bien pudo haber confundido algo o exagerado. El laconismo de los espartanos. Los nombres Esparta y espartanos aparecieron gracias a los romanos, ya después de que conquistaron Grecia. Los propios habitantes de Esparta se llamaban a sí mismos lacedemonios, es decir, ciudadanos de la polis Lacedemón. A los niños espartanos se les enseñaba no solo a manejar las armas, sino también a expresar sus pensamientos de manera breve y contundente. En otras palabras, hablar de forma breve e ir directo al grano. Más tarde, esta manera de expresarse empezó a llamarse laconismo, en honor al nombre propio del estado espartano. Uno de los ejemplos más conocidos de la laconicidad espartana está relacionado con el rey macedonio Felipe II. Antes de la campaña contra Esparta, él envió el siguiente mensaje: «Les aconsejo rendirse de inmediato, porque si mi ejército entra en sus tierras, destruiré sus jardines, esclavizaré a su gente y arrasaré la ciudad». A lo que los espartanos respondieron con una sola palabra: sí. En realidad, esa manera de comunicarse no era una pose ni una arrogancia barata de los espartanos, sino que reflejaba su naturaleza y su sistema de valores interno. Eran guerreros, personas prácticas, y valoraban mucho más el ingenio y la costumbre de mantener la calma que la educación.
La principal virtud intelectual para un espartano era comprender rápidamente la esencia del asunto y actuar como se debía, sin dudar y sin perder tiempo. Por lo visto, estas personas no eran propensas a la reflexión. Las mujeres de Esparta. Las mujeres de Esparta eran consideradas las más libres de la antigua Grecia. Todos los testimonios, sin excepción, lo confirman. En general, esto no es una exageración, pero como se dice, había matices. Empecemos por la educación. En esencia se llevaba a cabo en el mismo espíritu que la educación de los jóvenes. Todo era estricto, se prestaba mucha atención a los ejercicios físicos y a los juegos, porque los espartanos creían que solo una mujer sana y fuerte podía dar a luz a un verdadero guerrero. Plutarco escribió que el programa de educación de las muchachas en Esparta incluía correr, lucha, gimnasia, lanzamiento de jabalina y de disco. Los contemporáneos admiraban la belleza y la salud de las espartanas. Además, a las muchachas se les enseñaba a leer y escribir, así como a bailar y a cantar en coro. A esta última habilidad se le daba especial importancia. En Esparta eran extremadamente populares los coros de muchachas en los que las jóvenes se agrupaban por edades. Cada uno de estos conjuntos vocales estaba dirigido por un poeta profesional. Entre los coros se organizaban competencias regularmente. Con el canto coral está relacionada otra costumbre espartana interesante. Las muchachas humillaban públicamente a los jóvenes que no alcanzaban los altos estándares. Se organizaban festivales especiales donde las espartanas cantaban canciones burlonas sobre los jóvenes que eran menos fuertes y ágiles que sus compañeros. Se consideraba que este tipo de burla era una excelente manera de motivar a los jóvenes en su difícil camino hacia la gloria militar. Los jóvenes y las jóvenes en Esparta se comunicaban libremente, sin embargo, no se permitían relaciones casuales. A pesar de la relativa libertad de las mujeres espartanas, no tenían derechos especiales en cuanto a la elección de su futuro esposo. Aquí todo lo decidía el padre o el tutor. La boda normalmente iba acompañada de un rapto ritual de la novia. Después de eso, la mujer pasaba completamente bajo la autoridad de su esposo. Los matrimonios en Esparta también tenían sus propias particularidades. Ya mencioné que un hombre solo se convertía en ciudadano pleno después de los 30 años. Podía casarse antes, eso no estaba prohibido por la ley, pero aún así seguía viviendo en el cuartel, aparecía en casa muy rara vez. Es claro que esto no contribuía a una vida feliz para los recién casados. Sí, las espartanas realmente gozaban de mucha libertad en comparación con las mujeres de otras ciudades griegas, pero esto, muy probablemente, era una necesidad impuesta por las circunstancias. ¿Quién, después de todo, debía encargarse de la casa y cuidar el hogar mientras el hombre estaba en campañas interminables o perfeccionaba su arte militar en el cuartel? Pero eso no es todo. Algunas costumbres familiares de los espartanos literalmente escandalizaban a los demás helenos. Por ejemplo, un espartano mayor podía llevar a otro hombre ante su joven esposa para que ella concibiera un hijo de él. Si un hombre quería tener hijos pero tampoco deseaba formar una familia, podía concebirlos con la esposa de otro espartano. Una mujer podía ser esposa de varios hermanos al mismo tiempo, pero en ese caso los hijos eran criados en conjunto. Un hombre podía entregar a su esposa a otro para que ella le diera hijos. La opinión de la propia mujer en este caso no le importaba mucho a nadie. Lo principal era tener la mayor cantidad posible de hijos sanos y fuertes, futuros guerreros. Unas palabras para terminar o por qué Esparta cayó en decadencia. Durante mucho tiempo, el ejército espartano fue invencible. Los griegos y luego los romanos admiraban la fuerza y el valor de sus guerreros. Pero poco a poco, la gloria de Esparta empezó a desvanecerse. A pesar del valor de sus guerreros, el ejército espartano seguía siendo poco tecnológico. Le costaba aceptar las innovaciones en el arte militar y no prestaba la debida atención a la ingeniería. Aquí, la eterna tendencia de los espartanos al aislamiento y su actitud desdeñosa hacia otros pueblos les jugó una mala pasada. Al final, Esparta cayó bajo el ataque de los legionarios romanos y se convirtió en parte del imperio. Cabe decir que, en honor a sus antiguos méritos, los romanos dejaron a los espartanos cierto grado de independencia. Así, la fama de guerreros invencibles le sirvió a Esparta por última vez. Eso es todo. Adiós.